Buenas tardes, este es su programa Los Abogados Opinan de la revista jurídica El Foro de Baja California. Este programa lo pasamos simultáneamente por televisión y radio. Por televisión, en el canal 27 de Cable Más de la cadena PSN. Por radio nos puede usted escuchar en la frecuencia 1030 de amplitud modulada. Tenemos también una página de internet, www.psntv.info. Dos números telefónicos para que nos llamen: un número local 344-1030, un número regional larga distancia sin costo, aparece en nuestra pantalla, 01800-263-1030. Hoy, conmemorando los 200 años del inicio de la Guerra de Independencia, tenemos un programa especial jurídico e histórico. Por eso hemos invitado al señor licenciado Eduardo Barragán Paredes, a quien le damos la más cordial bienvenida. El señor licenciado, gracias por estar con nosotros. Gracias, Joel, por invitarme. Bien, hablaremos de México a través de sus constituciones. Una breve semblanza de nuestro invitado. Él es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. No ha tenido puestos, me comunicó, puestos públicos. Ha hecho del ejercicio libre de su profesión su modus vivendi. Sin embargo, no solo se dedica a la abogacía, él es escritor, un escritor de novela, de cuento, de fábula. De hecho, ha colaborado con la revista El Foro de Baja California y le hemos publicado una de sus obras y está pendiente que le publiquemos otra. Pero además es apasionado, estudioso de nuestra historia, y por eso lo hemos invitado el día de hoy para hablar del México independiente hasta nuestros días a través de las constituciones y leyes importantes que han regido nuestro país. Yo sé, señor licenciado, que de lo que nos va a hablar se requieren varios cursos en una universidad. Usted solo tiene 40 minutos, así que sin mayor preámbulo, licenciado, le concedemos el uso de la voz y platíquenos. Muchas gracias, Joel, por la invitación nuevamente a estar aquí contigo y con tu programa tan visto y tan gustado en esta ciudad. Efectivamente, la historia es muy apasionante, y más cuando se trata de la historia de México, y nosotros como abogados tenemos una especial inclinación a apasionarnos por la historia jurídica de nuestro país. Y esa historia jurídica pues se fundamenta principalmente en las constituciones que México ha tenido a través de la historia, a partir de su independencia hasta nuestras fechas. Pues, ¿qué es una constitución? Una constitución es un documento donde se contienen las normas que regulan la organización de un país, tanto en la vida jurídica, social, como política. Y además, como ocurre en el caso de nuestra Constitución, también se establecen ahí los derechos fundamentales del hombre, del ciudadano, que son protegidos a través de este instrumento jurídico supremo, que constituye también la fuente primaria del derecho. Pero no siempre ha habido constituciones, no únicamente en el país, sino también en otras naciones. Y cuando se empieza a gestar este movimiento, esta corriente del pensamiento de organizar a un país a través de un documento supremo que regule la vida de esa nación, bueno, realmente este movimiento, esta corriente del pensamiento empieza hace ya muchos años, mucho antes de que se diera la primera constitución en el mundo. Estamos hablando de que una persona que es catalogada el padre de la filosofía moderna, René Descartes, sentó las bases de la inconformidad, del absolutismo que prevalecía en aquellas épocas en nuestro mundo, y empezó a cuestionar todas las cosas que ocurrían alrededor para buscar una explicación concreta del cómo y del porqué de las cosas. Esta corriente filosófica, que descansa en aquella frase célebre de pienso, luego existo, fue lo que motivó 100 años después, en el siglo XVII, a un grupo de célebres pensadores, sobre todo franceses, que a través de el acopio de todas las ramas del conocimiento y del saber, crearon enciclopedias que eran muy vastas en el conocimiento,
que en esa época la humanidad ya había acopiado durante el transcurso de los siglos. Estas personas, estos pensadores, sentaron las bases de inconformidad, sobre todo social y política, para acabar con las monarquías que existían en aquella época. De ahí que estos llamados iluminados en el siglo de la Ilustración, como Voltaire, Robespierre, Montesquieu, sentaron las bases de la vida social, política y cívica de las naciones a través de principios que todavía existen hoy, que son la división de poderes, el sufragio efectivo de parte del ciudadano, la libertad de imprenta, la libertad de expresión, la defensa de sus derechos para ser también convocados a gobernar. Y al cuestionar a la monarquía que existía en aquella época, pues surgió la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa se dio inicio a nivel mundial de este movimiento intelectual, filosófico, y a los pocos días de iniciada esta Revolución Francesa, se emitió un documento el 26 de agosto de 1789 que se llamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento compendia todas estas ideas revolucionarias para aquella época, que ahorita las vemos muy común, pero que consistían en dividir el poder, en dividir el gobierno en 3 poderes, que el pueblo pudiera votar, pudiera defenderse, y fue así que se sentaron las bases para que posteriormente en países de América surgieran también movimientos de independencia y de consolidación de los países, pero alejados de las monarquías, creando países con independencia como nuestro país México. Principios Sí. de origen francés que premiaron en aquella época, principios de libertad e igualdad. Así es. No era común el ser iguales, lo que hoy nos parece normal, era totalmente, ¿verdad? Se luchaba a finales del siglo XIX Así es. por esos principios básicos que ahora se contienen en cualquier constitución del mundo. Así es, esos principios de libertad, igualdad y fraternidad, que precisamente era el lema de la Revolución Francesa, pues en esa época no era muy común, ¿verdad?, que alguien los adoptara. Tan fue así que realmente la mayoría de los revolucionarios franceses terminaron también, sucumbieron, fueron asesinados, ¿verdad?, pero ofrendaron sus vidas en aras de estos principios que hoy nos sirven para vivir de una manera más libre y más democrática. Y esos conocimientos llegaron, ¿verdad?, a la época de Hidalgo, de la independencia, y ya se empezaban a manejar. Sí, de hecho en las reuniones que tenían con el corregidor de Querétaro, pues se decía que uno de los pretextos de esas reuniones era estudiar la Ilustración, o sea, las corrientes de pensamiento de estas personas francesas que estamos hablando. E incluso, aunque no quisiera adelantarme, pero en el juicio de Hidalgo y de Morelos se les acusó de ser adoradores de la Ilustración, ¿verdad?, porque eran cosas que el gobierno en esa época, que la iglesia además, que tenía el control del poder, no veía con buenos ojos. Pero pues, llegamos entonces al siglo XIX, ¿no?, a 1800. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ocurre un acontecimiento a nivel mundial, que es la promulgación de la Constitución de Cádiz.